Bueno, el Palacio Real de Berlín fue la antigua residencia real. Está situado en el centro de la ciudad de Berlín. Fue la sede de la Casa de los Nobles, de la Casa de Hohenzollern, principal residencia de los emperadores y reyes de Alemania. Tiene más de 800 años de historia, sufrió varias renovaciones a lo largo del tiempo. La transformación de la fachada barroca a inicios del siglo XVIII es la más famosa y fue el centro de la actividad del reino prusiano. Bueno, fue un edificio que fue testigo de grandes mojones en la historia de Alemania, como la Revolución de Marzo de 1848, también la Primera Guerra Mundial, y fue fuertemente dañado durante los bombardeos aliados y la batalla de Berlín en 1945, y en la década del 50 fue completamente demolido por la República Democrática Alemana. En el sitio donde estaba el Palacio Real se construyó una gran explanada para desfiles y marchas y eventos, y en el 76 se construyó en ese lugar el Palacio de la República, un edificio muy destacado, todo vidriado, donde se alojaba el Parlamento de la República Democrática Alemana, y también había espacio para diferentes tipos de conciertos y, bueno, diferentes tipos de encuentros, salones así muy, muy enormes. Tras la reunificación alemana, en la década del 90, se empezó a hablar de la existencia de asbesto en las paredes de ese edificio, que se sabe que es cancerígeno, un elemento cancerígeno, así que ya se empezó a hablar de su demolición, algo que finalmente empezó a producirse en el 2006. Entre el 2006 y el 2008 el edificio entonces fue nuevamente demolido y se empezó a discutir qué se iba a hacer en su lugar. Finalmente ganó el proyecto de reconstruir el Palacio Antiguo Real a estilo historicista, es decir, tal cual como había existido antes de la guerra. Bueno, varios arquitectos inspirados por fotos y videos de la época, entonces reconstruyeron. Es una reconstrucción parcial, pero 3 de las 4 fachadas son exactamente la réplica de las fachadas barrocas. Y bueno, la reconstrucción de este palacio fue acompañada por fuertes polémicas, a las que nos vamos a referir en unos momentos. Lo importante en este momento es saber que el Palacio Real hoy alberga el Forum Humboldt, que es un museo, uno ahora pasa a ser uno de los más importantes de Berlín. Se titula así en honor a los hermanos exploradores científicos de este mismo apellido. Alberga bibliotecas, varias salas de exposiciones, etc. Lo primero que se visita al entrar son los sótanos, que tras la reconstrucción del palacio quedaron al descubierto, donde se encontraron muros de más de 3 metros de ancho, se encontraron pasadizos y muchísimos restos que datan desde la época medieval. En los sótanos del palacio, en su momento los monjes guardaban barriles de alcohol, las muchachas de la servidumbre desplumaban aves y funcionaba la cocina de los reyes. También en su momento la soldadesca hacía pausa y había hasta habitaciones. Estos restos que se han encontrado en los sótanos del palacio y todos los elementos que se han encontrado también datan, entonces decíamos, desde el medioevo hasta la actualidad, y muestran que desde tiempos históricos fue necesario el trabajo de muchísimas personas para permitir el lujo de la cotidianidad de monasterios y de palacios. Cuando las ruinas del Palacio de la República
se terminan de derruir, de tirar abajo en el 50, los escombros sirven para rellenar los sótanos del palacio. En ese proceso se rescatan algunas piezas y otras quedan simplemente arrumbadas y fueron sacadas a la luz recién ahora durante la reconstrucción del palacio. Entre las cosas que volvieron a aparecer se encontraban porcelanas, restos de porcelanas, restos de azulejos para estufas y demás cosas. Las esculturas en el patio son copias, los originales que se rescataron de los bombardeos de la guerra y luego de la destrucción final del edificio en los años 50, están hoy en el Salón de las Esculturas. Se pueden ver entonces las ruinas de esas esculturas y algunas o la mayoría de ellas, mejor dicho, están construidas según modelos de la antigüedad clásica. Otras más bien son figuras de estilo barroco, ¿sí? En este patio interior, ahora a partir del verano, va a haber diferentes tipos de festejos, instalaciones, proyecciones, coreografías, espectáculos. Acá también está el café del museo y este patio interior tiene varias salidas a partir de portales y de grandes aberturas que dan hacia las terrazas del Spree y hacia la avenida Unter den Linden.